hueja. Bueno. Ramos Cocina, Ramos Tapia, Rioja, Rivadeneira, Sauceo, Santiago, Solís Ríos, Soto Araujo, Sosa Malman, Taipe Torres, Tarazona, Pantaleán, Tito, Yampupe, Vega Trujillo, Yalta, Velázquez, Vázquez Alejandro, Quintanilla, Sepúlveda, Zambrano, Vega, Valeria, Vega Valeria, Velázquez, Kevin, Villa Gómez, Pino Segura, Ramírez Ruiz, Sara de Gallo, Becerra, Becerra, Crisóstomo, Camacho Caicho, Condori Orellana, Caguas, Condori Bayona, Fernández está González Panturo, Isace,
Arrieta, Macasana, Quiró, Ashley, Leguía, Sánchez Balbín, Peláez, Porto, Variola Céspedes, Vicencio, Pino Segura, Ramírez Ruiz, Sepúlveda, Perotti, Villa Gómez, Vega Inga, Taime Torres, Velázquez Puente, Cheje, Dorado, Herrera Díaz,
prescripción. A ver. La prescripción, que básicamente es que el sistema le atribuye un efecto al transcurso del tiempo, ¿verdad? Es límite temporal. Es un límite temporal a la administración. Un límite temporal a la administración, ¿solo la administración? No. ¿A qué más? A la administración. Para el administrado. Al contribuyente. Para el ¿Contribuyente? Son ¿En qué caso? parámetros temporales, por ejemplo. ¿Se refiere a la prescripción tributaria o a la prescripción en general? Tributario, no. Cuando requiere una compensación, por ejemplo, o una devolución. Para la devolución y la compensación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, hay una prescripción en contra del contribuyente que ha hecho un pago indebido, exceso, o que tiene un saldo a favor, tiene un plazo para solicitarlo, y si se vence el plazo de prescripción, simplemente ya prescribió, no tiene acción para solicitar la devolución y la compensación. Lo propio pasa respecto del acreedor. El acreedor tiene un plazo para cobrar. Si se vence el plazo, ya no puede cobrar. Básicamente de eso es de lo que trata la prescripción. ¿Ok? Eso es todo. Hay que distinguir entre prescripción y caducidad. Y ahí hacer un poquito de historia, ¿no? O sea, hasta antes el Código Civil, ese tema era un tanto confuso, digamos, en la jurisprudencia. Era un tema discutible, como que no estaba claro qué cosa era qué. Y a partir del Código Civil, ya incluso se crea un libro y la definición es clara, qué cosa es prescripción, qué cosa es caducidad. Y entonces a partir de ahí, entonces empieza un movimiento para cambiar el Código Tributario, ciñéndose a la definición del Código Civil. Lo que es un error, por supuesto, pero eso es lo que ocurrió. A ver, ¿quién puede leer el primer párrafo del 43? La acción de la acción tributaria para determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir sus pagos y aplicar sanciones prescribe a los 4 años y a los 6 años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva. ¿Ok? Entonces, el punto es, ¿qué cosa prescribe? La acción de cobro, según su artículo. ¿Entiende, profesor? ¿Has leído el artículo sin ver el autor? Esa Villa Gómez. Muy buen artículo. Villa Gómez. Está repitiendo dos controles, está repitiendo. ¿Está en el salón? ¿No está? A ver, su nombre completo. Vega Trujillo. Vega Trujillo. ¿Qué acciones prescriben Vega Trujillo? Pablo. Sí, lo que prescribe es la facultad que tiene la administración para poder cobrar los tributos, ¿no? Es decir, la acción, no el derecho que se correspondería con la caducidad, que es lo que se desarrolla en el artículo también. Ok, entonces lo que prescribe es la acción para cobrar. Está clarísimo, no hay duda. Solo la acción para cobrar. Que si él paga, de todas formas es un pago válido, ya lo dijo usted. ¿Qué acción prescribe? ¿Por qué estás ahí en una fiesta? Contágianos tu alegría. Vamos. Linda, ¿qué es una Coca-Cola ahí? ¿Qué acciones prescribe o qué acción prescribe? ¿Ah? Vázquez, a ver Vázquez, ¿qué acciones prescribe? Fuerte. Para cobrar y para solicitar la devolución. Ya está Sara, Sara, ya vamos. La acción para pedir la compensación y la devolución. Por ejemplo, hay un exceso de pago. Solo esa. Y para cobrar. Ese es lo exceso que yo planteo. Pero debe haber más. Qué buena idea. Debe haber más. Esa está muy buena.
tributaria para determinar la obligación. Para determinar la obligación tributaria. Sí. Así como la acción para exigir su pago Exigir su pago o cobrar. 2. y aplicar sanciones. Y aplicar sanciones. 3. Son 3 acciones las que prescriben. Exigir su pago o cobrar. Primero determinar, porque si no has determinado que vas a cobrar. Determinar, cobrar, sancionar. Son 3 las acciones que prescriben. De parte de la administración, 3 acciones que prescriben. Hay un término o un plazo prescriptorio. Durante ese plazo, la administración puede determinar la obligación. ¿Qué significa determinar la obligación? Establecer quién debe, ¿Cuánto debe? cuánto debe, ¿Por por qué qué debe? concepto debe, Tributo. qué periodo. Entonces, eso es determinar quién debe, qué tributo, qué periodo, cuándo. Una vez que lo ha determinado, ya luego puede cobrar. A esa persona le va a cobrar. Ese monto que ha determinado le va a cobrar. Entonces, determinar, cobrar y sancionar. En este periodo de prescripción va a poder ejercer esas 3 acciones. Si vence el plazo, se extinguen las acciones y simplemente ya no puede ejercerlas. Como decía acá, tiene derecho, porque el derecho no se ha extinguido, pero ya no tiene acción. Tiene derecho, pero no tiene acción. Y por lo tanto, no puede cobrar, no puede sancionar, no puede determinar, pero tiene el derecho a hacerlo, pero ya no puede hacerlo. Ese es el punto, ¿no? A diferencia de la caducidad en la que se extingue tanto el derecho como la acción. Entonces, tiene estas 3 acciones, tiene el derecho, con la caducidad, se extingue todo y ya no hay nada. En cambio, con la prescripción, se extinguen las acciones, pero el derecho se conserva. Ese es el tema. Entonces, tenemos 3 acciones que prescriben y de parte del contribuyente prescribe la acción para pedir la devolución o para solicitar la compensación. Entonces, el contribuyente también tiene 4 años para pedir la devolución o solicitar la compensación. Si se le pasan los 4 años, tendrá el derecho, pero él no tendrá acción para hacerlo. Y por lo tanto, ya prescribió. ¿Ok? Ese es el punto. Y lo otro es los plazos. ¿Cuáles son los plazos? ¿Según usted o según el código? Acá es el código. 4, 6 y 10. Los plazos son 4 años, 6 años, 10 años. Entonces los plazos son esos, 4 años, 6 años, 10 años. Ahí está en el primer párrafo y en el segundo párrafo 10 años. Entonces el punto es, ¿cuándo es 4, cuándo es 6, cuándo es 10? Depende de los numerarios del artículo 44. No. Ah, no, En el 43 estamos. 43. ¿Cuándo el plazo es de 4 años? ¿En qué otros casos el plazo es 6 años? ¿Y en qué casos el plazo es 10 años de prescripción? Este plazo en algunos casos es 4, en otros casos es 6, en otros casos es 10. Dice que inicialmente las 3 acciones de la administración son hasta los 4 años, profesor. A los 6 para quienes no hayan presentado la declaración respectiva. Pero luego dice que dichas acciones refiriéndose a las anteriores Ahí habla el administrado ya. No, después habla el administrado. En un inicio son los plazos para la administración y luego para el administrado. Ya. ¿Cuándo es 4 años? administración. Bueno, cuando lo autodetermina y además autodetermina y Pago. No. hay que leerlo, léelo. Exige y sanciona. La va a leer. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones, prescribe a los 4 años y a los 6 años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva. Entonces, cuando no has presentado la declaración jurada, es 6 años. Y no dice nada, pero se sobreentiende que cuando sí has presentado es 4 años. Entonces, cuando has presentado la declaración, es 4 años. Cuando no has presentado la declaración, son 6 años.
cuánto es 10? Por el incumplimiento, tiene razón. ¿Sí? ¿Es correcto? Por el incumplimiento. Incumplimiento de El pago. incumplimiento de pago. ¿De qué? De la obligación tributaria. No, a ver. Está en el segundo párrafo, que es una dos líneas. 10 años cuando el agente de retención, perdón, el agente de retención es el incumplimiento o percepción no ha pagado el tributo retenido o percibido. A ver, ¿cuándo es 10 años? El plazo de prescripción, ¿cuándo es 10 años? El segundo párrafo, a ver, Dichas acciones prescriben a los 10 años cuando el agente de retención o percepción no ha pagado el tributo retenido o percibido. ¿cuál es ese caso? Cuando era cuando la entidad pública tiene que derivar el tributo a otra arca, ¿verdad? Entonces, Estos son elementos de interpretarlo, son una línea y media, ¿qué dice? Podría ser, profesor, que sí se haya emitido la declaración, pero el contribuyente no ha hecho el pago. En ese caso. ¿Declaración o no la declaración? Sí se había emitido la declaración, pero no se había ejercido el pago. A ver, lee el segundo párrafo, ¿qué dice? Dichas acciones prescriben a los 10 años cuando el agente de retención o percepción no ha pagado el tributo retenido o percibido. ¿Quién es el agente de retención o percepción? ¿De quién está hablando? El segundo párrafo. Del agente de retención o percepción. ¿Quién es el agente de retención o percepción? Ah, es una buena pregunta. A ver, la demorada. ¿Qué es el agente de retención o de percepción? Es aquel que recolecta, digamos, los tributos, por ejemplo, digamos, en San Marcos. San Marcos es quien recolecta los tributos en general para después elevarla al Estado. Por ahí, Exacto. Recaudará los pecados. ¿Qué es un agente de retención? ¿Qué es un agente de percepción? ¿Qué es la retención? ¿Qué es la percepción? Ya lo viste ver, artículo 10. artículo 10. Agente de retención o percepción dice. A ver, ve. Dice, en efecto de la ley, mediante decreto supremo pueden ser designados agentes de retención o percepción los sujetos que por razón de su actividad, función o posición contractuales tengan posibilidad de retener o percibir tributos y entregarlos al acreedor tributario. Adicionalmente, la administración tributaria podrá designar como agente de retención o percepción a los sujetos que considere que se encuentran en disposición para efectuar la retención o percepción de tributos. Ah, ya. ¿Cómo? A ver. Voy a buscar en internet. Tengo que buscarlo después. No puedo buscarlo. ¿Cómo han sacado? Yo te he sacado 20, yo he ganado el último control, bro. Y hemos leído Manchacos. Hemos leído esa reversa, bro. digamos que es el que cobra los impuestos. Es un agente recaudador. ¿Ok? Para llevarlos hacia en este caso. Para facilitar el pago a la administración. Intermediario. Por eso puse el ejemplo de San Marcos. Ya, pero San Marcos aquí es recaudo. Recauda tasas. En los espectáculos públicos. No. El Estado no tiene más servicios. Por ejemplo, los trabajadores que perciben renta de quinta, los trabajadores que están en planilla,
renta de quinta. ¿Ok? Empleados, obreros, lo que sea. Están en planilla, perciben renta de quinta. La renta de quinta está grabada con impuesto a la renta. Hay un mínimo no imponible, pero por encima de eso se paga impuesto a la renta. Si gana poquito, no llega al límite, no paga. Los que sobrepasan ese límite, sí. Ya, pero entonces el Estado dice, cúrrales a cada uno de los trabajadores, queda aburrido. Más fácil, vamos a designar agente de retención al empleador. Y el empleador se va a encargar de retener el impuesto. Cada vez que les paga su sueldo, retiene la parte del impuesto. Junta el impuesto de todos los trabajadores y lo entrega a la zona. Pero si no retienen, él es el responsable solidario y se lo cobramos a la empresa y además le ponemos una multa para que la próxima reporte bien. Ese es el agente de retención. El agente de percepción. Entonces, el agente de retención, ¿quién es? Es un deudor del contribuyente. ¿Quién es el contribuyente en ese caso? El empleador. No. No, El trabajador es el contribuyente. Él recibe la renta de quinta, él es el contribuyente. Y el empleador, su agente de retención. Por eso, el agente de retención es un deudor del contribuyente. El trabajador ha trabajado todo el mes y a fin de mes la empresa le debe el sueldo. Por eso que es un deudor. El acreedor es el trabajador del sueldo, luego de haber trabajado es el acreedor del sueldo. Y la empresa es la deudora del sueldo. Esa deudora, cuando va a pagar la deuda, retiene el tributo. Retiene. Lo va a pagar completo, la zona le dice, no pagues completo, retiene la parte del impuesto. Eso me lo entregas a mí y el resto del sueldo se lo depositas al trabajador. Sí, cierto, profe, por eso no me pagan completo. Claro, pues hay que tirar la boleta, hay una retención. Me dicen que es seguro. También cobran otras cosas. Te engaño. Alimentos también retienen. Ya, retiene varias cosas. Bueno, entre ellas retiene tributos. AFP, otras cosas. Ya, ese es el agente de retención. El agente de retención es un deudor del contribuyente. El contribuyente es el trabajador. La empresa es deudora del sueldo. Cuando le va a pagar el sueldo, no le paga completo, retiene el impuesto, paga el impuesto nacional y el resto le paga al trabajador. El agente de percepción ya no es un deudor del contribuyente. El agente de percepción es un acreedor del contribuyente. Entonces, en el caso de los espectáculos públicos, por ejemplo, en el caso del cine. Ya, tenemos un cine. Entonces, ¿quién es el contribuyente? El espectador. ¿El espectador es el contribuyente? Él es el contribuyente. Y entonces la norma le dice, cobrar a todos los espectadores y quiénes serán, cómo será, a dónde lo pueden. Al cine, aquí te nombro agente de percepción. Cada vez que vengan al cine, tú le cobras la entrada, que tú pones el precio, y además le cobras el impuesto. El IGB. El IGB y además impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. ¿Así hay tributo de eso? Y entonces él percibe, claro, el cine te pone un precio, cuesta 20 soles. Ya tú pagas 20 soles, pero dentro de los 20 soles está el IGB, está el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. Está percibiendo. Una vez que lo percibe, luego se lo entrega a la municipalidad ese impuesto. ¿Y Netflix también paga eso, profe? Netflix es el IGB, pero ahí es otro rollo. Es muy parecido, pero no es igual, profe. Tiene que pagar también, profe. Netflix está grabado por IGB. Y entonces aquí la figura es parecida, pero a eso lo veremos después, porque ahorita nos complicamos la vida. Ya, entonces el punto es, el agente de retención, agente de percepción. En el caso del agente de retención, agente de percepción, la empresa ha retenido y no ha pagado a la SUNAT. En el caso del cine, ha percibido el impuesto a los espectáculos públicos y no lo ha entregado a la municipalidad. Por eso el código le dice, en el caso del agente de retención y agente de percepción, la prescripción dura 10 años. ¿Por qué 10 años si en el otro caso es 4 y 6? En un caso es 4, en el otro es 6, pero el agente de retención, agente de percepción es 10. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el caso de agente de retención, percepción, el plazo de prescripción es mucho más largo que cuando has declarado, cuando no has declarado? En este caso, ¿por qué es 10? Porque tiene recauda mucha cantidad de impuestos. Está cumpliendo un de que tiene, ¿no? Y además no es suya. No es su plata,
ha declarado y va a pagar con su propia plata. Acá también. No ha declarado y va a pagar con su propia plata. Acá no es su plata, es la plata del otro que he retenido o que he percibido y luego lo tengo que entregar. Y no lo entrega. Entonces el plazo es de 10 años. ¿Ok? Entonces está claro, ¿verdad? Son 3 plazos. 4, 6 y 10. Ya, ahora. ¿Cuánto es? Cuando ha declarado. 6 es Cuando no ha declarado. y 10 Cuando ha retenido. ha retenido o percibido y no ha pagado. Sí. ¿Qué pasa cuando no hay obligación de declarar? Cuando no hay obligación. Y la obligación es de la administración. No. ¿Quién declara? El contribuyente declara. Sí. Cuando el contribuyente tiene la obligación de declarar y declara, es 4. Ajá. Cuando tiene la obligación de declarar y no declara, es 6. Sí. ¿Qué pasa cuando no tiene la obligación de declarar? 4. ¿Qué dice? 4. No hay una regla expresa, ¿verdad? Retorio. Pero es 4. Cuando no hay la obligación de declarar, es 4. Bueno, eso lo ha establecido la jurisprudencia, pero en principio en el 43 no está. En el 43 dice, cuando no ha declarado es 6. Y luego sabemos que 4 es cuando ha declarado. Y cuando no hay la obligación de declarar, cuando no hay la obligación de declarar, no ha declarado. Claro. Y es 4. Ok. Profesor, ¿podría dar un ejemplo de cuando existe la obligación de no declarar? ¿En qué caso? ¿No? ¿En qué caso? ¿En qué caso no hay obligación de declarar? Es un caso raro. Es el caso de los arbitrios municipales. Los arbitrios municipales no se declaran. La propia municipalidad, o sea, el contribuyente autodetermina y luego lo declara. Así es el renta, así es el IGB. En los arbitrios municipales, el contribuyente no determina ni declara. Es la municipalidad que lo determina y te manda la cuponera con los montos a pagar. No simplemente lo paga. Ahí no hay obligación de declarar. Ese es el caso raro en la que no hay obligación de declarar. En el pasado, bueno, ese es el rollo. O sea, nosotros, la idea, en lo del derecho tributario moderno más reciente, el propio contribuyente determina y declara. Determina y declara. En la gran mayoría, renta y IGB, que son los más grandes, funciona así. Y en estos tributos municipales, arbitrios, predial, tampoco. El predial, la primera vez, cuando uno compra el predio, declara. Y de ahí no declara nunca más. La municipalidad lo actualiza y te notifica la cuponera con el dato, el monto actualizado. Dice, esto es lo que toca pagar. Y tú lo pagas. En esos casos no hay obligación de declarar. Y entonces en ese caso es 4 años, porque no hay obligación de declarar. Como no hay obligación de declarar, no has declarado. Podrías estar acá porque acá no has declarado. Pero acá no has declarado teniendo la obligación de declarar. Cuando no hay la obligación de declarar es 4. Cuando hay la obligación de declarar y has declarado también es 4. ¿Ok? Ok, doctor. ¿Qué más? A ver. Tocaría el artículo 44. Ok, pasamos entonces al El tema 44. central del artículo. De su artículo. Ya, ¿tiene objeciones críticas algo? No, yo la verdad es que me encanté, me quedé. Wow. La cara de profe. ¡Wow! Explotó. ¿Así? Que cine. Yo también, profe. Cine. Eso ha pasado. Eso me ha pasado. Autorizado. Lo caso, profe. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué se Algunas metió? chicas cuando me han conocido me han dicho, ¿Qué se metió? no, pero el efecto era al contrario. O sea, ¿no es el contrario? A esto. No, sí soy. No, está haciendo pasar. Pasate. Quiero a la católica. ¿Pasa qué? Concentrado, se nota. Ojalá estoy. A la católica. Ya, y acá está el tema del cómo. El tema del cómo se cuenta el plazo, ¿no? Ya sabemos los plazos, ahora, ¿cómo se cuenta el plazo? Ese es el punto. Otro rollo que ya hay un punto ahí es que el plazo, así es otro rollo. Acá es cómo contamos. ¿Cómo
¿cómo contamos? Se ha dicho 4, ok. ¿Cuándo empieza el cómputo y cuándo termina y a partir de qué aprendió? Entonces el código ha usado esta técnica de fijar una fecha inicial, 1 de enero, y desde ahí contamos 4, contamos 6 o contamos 10, y a partir de ahí llegamos y decimos, ya prescribieron. Ya prescribieron las acciones, por lo tanto ya no puedes ejercer estas acciones que ya no tienes, porque se extinguen las acciones. Como ya no tienes las acciones, ya no las puedes ejercer. Y entonces haya usado la técnica del 1 de enero. Y si uno se da cuenta, en los primeros 6 numerales dice 1 de enero, 1 de enero, 1 de enero. Hasta El 7 hicieron una modificación legislativa y lo cambiaron y ahora ya es diferente. Entonces, el punto es, en el 1 y el 2, habrá que leer el 1 y el 2 y a partir de ahí, ¿cuál es la distinción? ¿No? ¿Qué caso está en el 1? ¿Qué caso está en el 2? llame a alguien para que lea. A ver, vamos a llamar. El primero Primero. Mesa Vázquez, ¿dónde está Mesa? Mesa Vázquez. Ya. El 1 Artículo 44 de Lisa. El término transitorio se computará desde el 1 de enero del año. Desde el 1 de enero del siguiente año a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración anual respectiva. 2. Desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor tributario no comprendidos en el inciso anterior y en los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Hasta ahí nomás, 1 y 2. Entonces, en el 1 dice declaración anual. Entonces, declaración anual hay unos tributos de periodicidad anual. Entonces, hay tributos de periodicidad anual, hay tributos de periodicidad mensual y hay tributos de realización inmediata, que son las tres posibilidades. Es anual, o es mensual, o es de realización inmediata. El tributo de periodicidad anual se genera a lo largo del periodo de un año. Renta, por ejemplo, o predial. Es un año. Renta. Durante todo un año se va a generar el impuesto a la renta. Hay 3 meses para presentar la declaración jurada. Enero, febrero y marzo, ahí vence y ahí presenta la declaración jurada y se paga. Hay que saber además que en renta hay pagos a cuenta mensuales. Entonces todos los meses hacen pago a cuenta, todos los meses. Como el pago a cuenta es una obligación mensual. El impuesto a la renta, ya hemos analizado ese tema, es un impuesto anual. Pero cada mes hay un pago a cuenta mensual. Ya, vence el periodo del año, diciembre, va de enero a diciembre. En otros países no es de enero a diciembre. En Estados Unidos es de julio a junio, creo. Sí, del 1 de julio al 30 de junio. En nuestro caso, el 1 de enero, 31 de diciembre. En otros países es de noviembre a octubre. En la gran mayoría es de enero a diciembre. Enero a diciembre es el periodo. Luego hay 3 meses para determinar y declarar el impuesto. Ok, entonces, en el caso de tributos de periodicidad anual, dice desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración anual respectiva. Entonces, si nosotros estamos acá, en el año 2024, ¿cuándo se declara? En marzo de 2025. ¿Y cuándo empieza la prescripción? Tributo de periodicidad anual, 2024. Se declara en marzo de 2025. ¿Cuándo empieza a computarse los 4 años? Porque han presentado declaración jurada. ¿Cuándo? Se vuelve exigible en marzo de 2025. Claro, la deuda ya es exigible, pero la prescripción, según este numeral 1, ¿cuándo empieza a computarse? Según el código. Según el código. El 1 de enero del año siguiente. ¿Qué es el año? 26. 2025 o 2026. Ajá. Sí. Entonces, 2024 se declara en 2025. Y ahí te manda para computar los 4 años, desde acá 4 años. 1, 2, 3, 4. Desde el 2026, todo el
El 30 ya está prescrito. ¿Ok? Entonces, el numeral 1 es para tributos de periodicidad anual. El numeral 2 es para tributos de periodicidad mensual. No lo dice, pero se entiende. ¿Cómo se entiende, profesor? Porque no está comprendido en el anterior. Así, o sea, por exclusión. Ahí dice, desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor tributario no comprendidos en el inciso anterior, incluidos los pagos a cuenta. Y los pagos a cuenta son mensuales. O sea, ¿y no puede incluir también los tributos inmediatos? De realización inmediata, Ajá. eso está en el 3. Ah, ya, ok. Entonces, solamente le queda lo que mencioné. El 1 es anual, el 2 es mensual y el 3 es de realización inmediata. ¿En qué cambia? Cuando es anual, declaras acá y luego empieza acá. Cuando es mensual, cualquier mes, pago a cuenta de cualquier mes o IGB de cualquier mes se declara el mes siguiente. Y ahí el 1 de enero siguiente es acá. Tendríamos 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Ya. O sea, si una obligación se vuelve exigible en febrero, de acuerdo a como se entiende hoy en día por la doctrina, IGB de febrero. se estarían comiendo 10 meses de plazo prescriptorio, según como lo entiendo. Claro, 10 meses más. Cuando no debería ser así. Cuando el plazo prescriptorio se considera a partir de cuando la administración puede. Solo es una técnica para contar. Pudo haber dicho 4 años y 10 meses. Entonces, ¿cuál es la función del inciso 7? ¿Qué ha venido a corregir el inciso 7? Vamos a llegar a con calma. El control, profesor, Ya, Con calma, con calma. Ahora, 4 minutos. Con calma. Ya, entonces el 1 es anual, el 2 mensual, el 3 de realización inmediata, el 4 infracciones y sanciones. Ya. ¿Cuándo se cometió la infracción? ¿Cuándo se detectó la infracción? Te vas al 1 de enero, de ahí cuentas 4 años. Cuando has declarado, cuando no has declarado, cuentas 6. Ya, en el caso del numeral 7, o sea, en todos estos casos es cuando el contribuyente declara, ¿verdad? O no declara. ¿Declara o no declara? Ajá. Ok. En el 7 es cuando la administración te determina y te notifica la resolución de determinación y la de multa. Tú hayas declarado o no hayas declarado, te fiscalizan y te notifican ese acto administrativo. Entonces, el plazo que va a prescribir esa obligación que está determinada en esa resolución de determinación empieza a computarse al día siguiente que te han notificado. Un plazo de 6 años. De 4 años o 6 años. Pues no necesariamente son solo de 6 años. No. Puede que, o sea, el punto es, si has declarado o no has declarado, igual va a haber fiscalización. La fiscalización va a concluir con la RD y la RM, resolución de determinación, resolución de multa. Si te notifica, al día siguiente empiezan los 4 años si has declarado para cobrar esta deuda. Si no declaraste, empezarán 6 años. Desde que te notifican el acto administrativo. Eso antes no estaba en el 43. Eso antes estaba en el 44. Es un rollo, pero vamos a ver con más calma. Ahora está como numeral 7. Cuando te notifica la resolución de determinación y la resolución de multa, si declaraste o no declaraste, al día siguiente de la notificación empieza a computarse el plazo. No hay que ir hasta el 1 de enero, al día siguiente. Si declaraste, empieza un plazo de 4. Si no declaraste, empieza un plazo de 6. ¿Ok? Ok, está claro como en el artículo. Ya, entonces, ese es el tema. El 3, como hemos dicho, es de realización inmediata. Un ejemplo de tributo de realización inmediata es el alcabala. Alcabala. Yo vendo un predio y tengo que pagar alcabala. En la fecha del contrato nace la obligación, es de realización inmediata. Al mes siguiente lo tengo que pagar y por lo tanto el plazo de prescripción empieza el 1 de enero del año siguiente. 1, 2 y 3 te manda al 1 de enero. ¿Y lo mismo con las tasas? Las tasas son... las tasas igual son 4 años, 6 años, pero ahí tú no has declarado... Claro, ahí no hay obligación de declarar, son 4 años. Sí, las tasas es igual. Ok, y el 4 es... Las tasas municipales. El 4 es infracciones. 4 infracciones. 4 y 6 años. Sí. 4, el 5 es pago indebido. Para pedir la devolución. 6 años. Sí. 4.
4 años o 6 años. Ah, ya. No, 4, 6 es imposible. Podría ser. Porque no declara. No. Claro, o sea, ¿cómo pagas? Pagas, sí, pagas previa declaración. No hay forma de que pagues sin declarar. Ah, ya, ok. Porque en el banco yo vengo mi plata, ¿lo va a pagar, señor? ¿Es su declaración? No, tiene que traer una declaración para poder pagar. Si vas sin declaración, no pagas nada. Puede agarrar la plata y metérselo al bolsillo del cajero, pero no está pagando nada. El pago siempre es con declaración. Entonces, has declarado, luego el plazo es de 4 años. ¿Algo más? Si no, El 6. el 6, ah, ya, el 6. Créditos, dando a favor. Es decir, es la misma idea que pago indebido. Ok, y el 7, como ya dijo, que es a partir de la El notificación. 7 dice, desde el día siguiente de realizada la notificación de la resolución de determinación o multa, tratándose de la acción de la administración para exigir el pago de la deuda. ¿En qué supuesto se usa ese artículo, doctor? Claro, o sea, la administración te ha fiscalizado. En consecuencia de la fiscalización te ha emitido los actos administrativos que están determinando deuda por tributo, deuda por sanción. Pero notifica, el plazo de 4 años empieza a correr al día siguiente. Ah, ya entendí. O 4 o 6. Es como el artículo general. ¿Sí? El artículo general. O corre 4 o corre 6. Porque si declaraste, corre 4. Si no declaraste, corre 6. Pero al día siguiente que te notifican el acto administrativo. Ok, doctor. Bien, doctor, pasamos al control. Ya. Camila, y usted va a dar la información.